La idea, como decía, era poder impartirte un mensaje que sea de bendición para tu vida, un mensaje que traiga buena noticia en estos tiempos difíciles de manejar, porque dice la palabra de Dios que iban a venir tiempos críticos, donde iban a ser difícil de sobrellevar, de manejarlo. ¿Y cómo podemos manejar una situación difícil en tiempos que son críticos? O sea, ya son, como se dice, ya salió de lo natural, se perdió el control, se terminó eso de saberlo sujetar o sobrellevarlo, pero dice la palabra de Dios que toda escritura es inspirada de Dios y es provechosa para que justamente enseñemos, para que disciplinemos, para que podamos disciplinar en justicia. Y disciplinar en justicia es poder corregir, o sea, haciendo lo justo, conforme a sí que obra justa. Obra justa es obrar propósito de Dios. Justicia es practicar la palabra de Dios. Y entonces dice que la palabra a nosotros justamente nos capacita, nos instruye para todas buenas obras. Entonces, si Dios nos prepara a través de su palabra para todas buenas obras, hoy tenemos un tiempo donde vamos a presentarte la palabra, las buenas noticias que Dios tiene para ti, para que en este tiempo tengas un corazón preparado y puedas recibir el mensaje que Dios tiene para ti. ¿Has pasado situaciones difíciles que digas, quizás ya todo se me escapa de la mano? Tiempos como decir, el control de mis hijos se fueron de mi mano, no los puedo controlar, ya no hay establecido orden, no hay establecido un respeto en el hogar, se perdió esa paz, se perdió la felicidad. Tu casa quizá terminó convirtiéndose en un lugar donde hay puro problema, donde hay pura angustia, preocupación, y más prefieres estar fuera que en tu propia casa. Si esta es tu situación, déjame decirte que Dios puede revertir las cosas. Dios viene y dice que el reino de Dios se ha acercado a ti y su justicia, pero el reino de Dios se ha acercado a ti para que tú puedas recibirlo. Y al recibir a Jesucristo en tu vida, recibes la palabra, recibes la enseñanza, el mensaje, y entonces dejas que Cristo entre en tu vida, entre en tu casa. ¿Y de qué forma Cristo va a entrar en tu casa? ¿De qué forma Cristo va a entrar en tu vida? Es cuando tú apliques la palabra de Él y dejes que ya no domine los pensamientos o las costumbres que quizá has tenido hasta antes de recibir a Cristo, sino que ahora tú dejas que la palabra de Dios sea tu dirección. Si la palabra de Dios te dice, instruye al muchacho, aun cuando se levante, cuando se acueste, cuando camine. Cuando se acueste es en el tiempo de descanso, es donde tú tienes que poder desatar esa confianza en tu hijo, en tu hija, en el hogar. Y entonces cuando se levante de un estado crítico, cuando se levante de un estado de depresivo, cuando se levante de un estado del que fuera, sea rebeldía, sea sueño, sea doble ánimo, del estado que sea que se tenga que levantar, si se está levantando de un estado para estar en otro mejor, pero aun cuando camine, aun cuando ande en sus pasos, cuando ande por la senda, por sus pensamientos, por el camino, por las decisiones, dice, instruye al muchacho, siempre ¿con qué? Instrúyelo con la palabra de Dios, para que, dice, aun cuando sea viejo, él no se desviará de su camino. Entonces cuando tu hijo anda, como se dice, errado, se desvió, pero tú eres su instrucción. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te instruye a ti. ¿Para qué? Para que tú corrijas a tu hijo o a tu hija, y para que tú te corrijas a ti mismo también. Porque muchas veces no queremos establecer la regla o no queremos establecer el orden de Dios en nuestra propia vida, en nuestra propia casa. ¿Por qué? Por temor. Pero si nosotros nos decidimos a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, entonces dice que Él irá delante de nosotros.
Cuando nosotros vamos a establecer algo y cuando nosotros tomamos la decisión de aplicar a Dios en nuestra vida, es Dios quien lo va a empezar a direccionar. Entonces no vas a ir solo, no vas a ir sola, sino que va a ir Dios delante de ti. ¿Para qué? Para que tu hijo sea instruido en justicia. Somos creados a imagen y a semejanza de Dios, a imagen perfecta. Dice que Dios hizo todo perfecto y te señoreó, y dice te creó para que señoree, para que sojuzgue, para que gobierne, y te estableció y te bendijo. Y te dijo fructificá y multiplicá todo lo que Dios te dio. ¿Y qué hizo? Dios puso semilla. Dios pone palabra también en tu vida. Si tú crees que las cosas están perdidas, que la situación en el trabajo, dice que Dios ama al que trabaja, pero si hay algo en tu trabajo que no está bien, vamos a ver qué me dice el principio bíblico a través de la palabra. Tenemos la historia de Abel, quien fue el que ofreció, dice, la ofrenda más importante, la más buena, la más agradable, quien seleccionó lo mejor para ofrendar a Jehová, y vino Caín y ofrendó en sí de lo que estaba. En sí Jehová ya había predestinado, antes de que sucedan las cosas, ya había elegido que su hijo iba a ser el que iba a ser ofrendado por nosotros. Pero conocemos la ofrenda, conocemos el de dar. Dice la palabra que el que da escasamente recibe. Entonces, si nos creamos con una mentalidad de escasez, no va a ser nuestro fruto. Pero dice el que da en abundancia también recibirá. Cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios sea nuestra instrucción, que sea nuestra capacitación, dice, este es el conocimiento, dice Juan 17:3, que te lleva a la vida eterna. El conocimiento de Dios es lo que va a traer bendiciones eternas. Lo de Dios no es pasajero. Cuando Dios da algo, Dios te da para toda la vida. Dios lo que te enseña en tu mente quedará, va a perdurar para siempre, y lo que tú enseñes a tu hijo también va a permanecer para siempre, y lo que tu hijo enseña a sus hijos también permanecerá para siempre. Cuando Dios da algo de valor, Dios da algo que te dé fruto, Dios da algo productivo, Dios no da algo que te dure poco, Dios da enseñanza buena, enseñanza eficaz. Dios dice que la fe está manifestada y acompañada a través de obra, porque la fe sin obra, dice, está muerta. Si no tenemos obra, pero yo le creo a Dios, pero no respaldo a través de la obra de lo que la palabra de Dios me dice, entonces mi fe viene a ser en vana, viene a ser muerta, porque Dios precisa que nosotros también trabajemos. Dios ama al trabajador, dice que Él trabajó hasta el 7º día, Él descansó. Entonces ese día de descanso